Número 4 en el desarrollo de la asignatura de finanzas corporativas. En esta ocasión vamos a profundizar en el procedimiento y en el cálculo del beta y del costo de capital promedio ponderado, del cual el doctor Hernando Rodríguez nos estuvo hablando en nuestra teleconferencia anterior. Vamos a estar trabajando el procedimiento para el cálculo del beta para una empresa. Vamos a estar trabajando lo que es el cálculo del beta apalancado, el costo del patrimonio en dólares, que es la manera como lo vamos a obtener, convertirlo al costo del patrimonio en pesos corrientes y por último el cálculo del costo de capital promedio ponderado. Nuevamente, para sintonizarnos en qué segmento de nuestro curso estamos trabajando, en esta ocasión seguimos en la unidad número 2, que trata sobre la estructura financiera y el costo del capital, que es la área sombreada de amarillo dentro de su mapa conceptual, del cual disponen también en los materiales en plataforma. Vamos entonces, como primer tema, el cálculo del beta. Para este tema del cálculo del beta, debemos recordar que el beta es uno de los elementos que deben de ser calculados para poder obtener el costo del patrimonio. Recordemos que el costo del patrimonio tiene una expresión bastante extensa que hemos venido desmenuzando. Recordemos algunos conceptos generales como son que K sub L es la rentabilidad libre de riesgo, que tenemos la diferencia entre la rentabilidad del mercado y la rentabilidad libre de riesgo, que se llama la prima por riesgo de mercado, que tenemos un beta sub L, que es el beta apalancado, L del average, R sub P, que es riesgo país, y P sub T, que es la prima por tamaño. Vamos a estar concentrados entonces en este primer segmento en el cálculo del beta. Luego haremos el cálculo del beta apalancado. Recordemos esta expresión que nos quedó definida en la sesión anterior. El beta para una empresa es la relación entre la covarianza del mercado y la covarianza del rendimiento de la empresa sobre la varianza del mercado. Deberemos entonces de calcular estos dos elementos, covarianza mercado-empresa y varianza mercado, para poder obtener un valor del beta. El procedimiento general es el que tenemos ahora en pantalla. Debemos de disponer de los precios de la acción de la empresa objeto de estudio. Debemos de disponer de los precios del índice de bolsa para las mismas fechas. Queremos o vamos a tomar como indicador del mercado los índices de bolsa. Luego que hayamos calculado esos o que hayamos obtenido esas dos series históricas, calcularemos las rentabilidades diarias de esas dos series de precios. Ya con las rentabilidades diarias calcularemos la varianza de los rendimientos de la empresa y de los rendimientos del mercado. En quinto paso calcularemos la varianza del mercado y pues para hallar el beta bastará únicamente hacer el cociente entre la covarianza mercado-empresa y varianza mercado. Vamos entonces con nuestro primer segmento. Vamos a mostrar un procedimiento para descargar desde internet los precios de una acción que transa en bolsa, una serie histórica desde julio del 2001 hasta el viernes anterior, y cómo los vamos a organizar en una hoja de Excel. Para ello los invito a que veamos el siguiente video, en el cual estaremos descargando el precio de la acción de una empresa antioqueña, Mineros S.A., que transa en la Bolsa de Valores de Colombia. Durante los siguientes 9 minutos estaremos haciendo el detalle de cómo descargar los precios. Luego hablaremos de cómo calcular la rentabilidad. Ya nos encontramos. Bienvenidos a esta sesión en la cual vamos a mostrar el procedimiento para calcular el beta como medida de riesgo para una cierta empresa. En este primer segmento vamos a preocuparnos únicamente
por obtener la información necesaria para el cálculo del beta. Recordemos que el beta se calcula como la relación entre la covarianza del rendimiento del mercado con el rendimiento de la empresa y la varianza del rendimiento del mercado. Para calcular los rendimientos de empresa y de mercado vamos a bajar información de internet de el índice de bolsa como indicador del mercado y de la empresa que nos interesa, que en este caso hemos escogido la empresa Mineros S.A. Mineros es una empresa privada dedicada a la explotación de las minas. En internet podemos encontrar información relacionada con el objeto de la empresa. Vamos a utilizar el sitio de la Superintendencia Financiera para descargar desde ahí la información. Aquí en el lado derecho, en la parte inferior, tenemos evolución de los precios promedios diarios de cotización. Si entramos por ese link, encontramos la relación de las acciones que transan en bolsa. Vamos a buscar el link que nos lleve al comportamiento o a la información mejor de la información de Mineros S.A. Lo encontramos acá. Picamos en el link y vemos el gráfico para empezar de el comportamiento general del precio de esa acción. En la parte inferior, además de ver algunos indicadores de la acción de Mineros, encontramos un par de enlaces que nos llevan al comportamiento del precio de la acción de los años anteriores y del año actual. Picamos en el link y obtenemos entonces ya descargado el precio de la acción. En este caso tenemos desde el 2 de enero de 1998 hasta finales del año 2009, 30 de diciembre del año 2009. Vamos a considerar datos válidos únicamente desde el 3 de julio del año 2001, que es la fecha en la cual la Bolsa de Valores de Colombia se unificó y empezó operaciones. Voy a regresar de nuevo al sitio de la Superintendencia para descargar los datos del comportamiento del precio de la acción de Mineros S.A. para el año actual 2010. Pico sobre el link y me trae entonces una tabla Excel donde tenemos el comportamiento desde el 4 de enero del 2010 hasta el 12 de marzo del 2010. Tenemos en las dos tablas la misma información, precio ponderado y valor transado. En segundo lugar, debemos de descargar el índice, el comportamiento del índice general de la Bolsa de Valores de Colombia, el IGBC. Me estoy regresando hasta la homepage de la bolsa para ver los índices accionarios. Aquí tenemos el comportamiento la gráfica del comportamiento del índice IGBC. Igualmente tenemos el comportamiento del índice de años anteriores que vamos a descargar. Le vamos a pedir que lo abra. Y aquí tenemos el índice desde el 3 de julio del 2001 hasta diciembre, último día hábil de diciembre del año 2009. Y también podemos descargar el precio, el valor del índice para el año actual y le estoy pidiendo que lo abra. Es decir que tenemos 4 series de datos históricas, 2 para el comportamiento del precio de la acción de Mineros S.A. y 2 para el comportamiento del índice.
Lo que voy a hacer a continuación es colocar en una sola tabla esos 4 índices y cuidar, por supuesto, del precio. Vamos a empezar por trabajar el comportamiento del precio de la acción de Mineros S.A. Aquí estoy eliminando los precios de las fechas anteriores a la fecha de iniciación de operaciones de la bolsa. Es decir, nuestra fecha de inicio va a ser del 3 de julio del 2001. En la parte inferior voy a pegar el precio de la acción de Mineros para el año 2009. La tenemos por acá. Entonces vamos a llevar estas filas y las vamos a pegar al final de los datos hasta el año 2009. Y ahora sí tenemos los datos históricos desde el 3 de julio del 2001 hasta el 12 de marzo del 2010 para el precio de la acción de Mineros. Aquí al lado derecho vamos a colocar los valores del índice. Traemos los valores del índice que tenemos desde el 3 de julio hasta el 30 de diciembre, desde el 3 de julio del 2001 hasta el 30 de diciembre del 2009, y los vamos a pegar acá a la derecha, y debajo de ellos, aquí ustedes notarán que hay un desfase. Perdón, voy a verificar esta fecha que estemos. Aquí tenemos un descuadre el 30 de diciembre, está con el 13 de enero. Ahora haremos el ajuste para que nos queden las fechas al frente, aunque eso no es relevante. Lo relevante es que tengamos el mismo número de datos. Bien. Ahora voy a llevar el precio del IGBC del 4 de enero hasta la fecha 12 de marzo del 2010 y lo vamos a colocar acá debajo para que tengamos los mismos datos. Ya tenemos los datos de los precios del índice de bolsa y los datos del precio de la acción de Mineros S.A. Con estos datos ya descargados, estas series históricas que ahora voy a organizar para tener el mismo número de datos, vamos a calcular entonces rentabilidades. Ya nos encontramos en una próxima charla en la cual haremos el cálculo de las rentabilidades. Éxitos. Como ven mis estimados estudiantes, la información está toda disponible. Hay que hacer un proceso de organización, de validación de esa información para poder proceder a calcular y obtener estadígrafos válidos. Ahí observaron que habían más datos del índice de bolsa. En realidad lo que sucede es que algunos datos del índice de bolsa están repetidos. Se hace un ajuste a las tablas para tener el mismo número de datos, que eso es fundamental en el cálculo estadístico. Bueno, ya con los datos de precios de la acción de Mineros S.A. y de precio o de valor del índice, vamos a calcular rentabilidades diarias. Vamos a utilizar el cálculo normal de diferencia porcentual y sobre las rentabilidades diarias vamos a calcular valores esperados, pero fundamentalmente covarianzas y varianzas, que son los datos que necesitamos para el cálculo del beta. En el siguiente video estaremos haciendo este desarrollo. Es muy interesante que ustedes tomen suficiente tiempo y nota
para que pudieran repetir estos procedimientos que son muy útiles en estos cálculos financieros. Ya nos encontramos en unos 9 minutos. Bienvenidos mis amigos a esta segunda sesión dentro de la demostración práctica del procedimiento para calcular el beta de una empresa. En este caso venimos trabajando la empresa Mineros S.A. Recordemos que en la sesión anterior ya descargamos los precios y los organizamos en una tabla. Esos serían los dos primeros pasos: disponer de los precios de la acción de la empresa, objeto de estudio, y disponer de los valores del índice de bolsa. Ahora, en este segundo segmento, nos proponemos calcular las rentabilidades diarias de las dos series de valores históricos que hemos ya descargado. Acá tenemos en esta pantalla los datos de las dos series ya debidamente organizados. Recuerden que en la sesión anterior mirábamos que había un descuadre. En efecto, algunas fechas para el índice estaban repetidos, ya se hicieron los correspondientes ajustes. Ahora vamos a calcular la rentabilidad diaria de la empresa Mineros y la rentabilidad diaria del índice de bolsa. Estoy colocando acá los títulos. Rentabilidad diaria de Mineros y rentabilidad diaria del índice de la bolsa. Para el cálculo de la rentabilidad diaria, pues vamos a utilizar, aunque no es el mejor, vamos a utilizar el cálculo de la variación porcentual, que recuerden que es valor final menos valor inicial sobre valor inicial. En este caso estoy calculando la rentabilidad del 3 al 4 de julio del 2001. Como el precio de la acción no varió, entonces la rentabilidad fue 0. Vamos a hacer el mismo cálculo para el índice y luego los copiamos hacia abajo. Entonces, valor final del índice menos valor inicial del índice dividido entre valor inicial del índice. Vamos a colocar esto en un formato de porcentaje. Con 2 decimales, con 3 decimales. Y lo vamos a copiar hacia abajo. Hasta el final de los datos que tenemos, que son el 12 de marzo del 2010. Y de esa manera habremos construido las matrices de rendimientos diarios. Sobre estas matrices de rendimientos diarios vamos a calcular los elementos estadísticos que nos permitan determinar el coeficiente beta. Voy a colocarle nombre a las regiones para que se nos facilite un poco el manejo a esta primera región. La voy a llamar RD Mineros, que quiere decir rentabilidad diaria Mineros. Ya esta segunda región la voy a llamar RD índice, no, RD mercado. Recuerden que el índice de la bolsa de alguna manera refleja el comportamiento del mercado. Teniendo ya esas dos listas, esas dos series históricas de datos, podemos pues empezar a hacer el análisis estadístico básico de una lista de datos. En nuestro caso, para calcular el beta, recordemos, me voy a devolver aquí a la presentación PowerPoint. Necesitamos la covarianza entre el mercado y la empresa y necesitamos la varianza del mercado. Entonces, si nosotros graficáramos estos dos
estas dos series de datos en un diagrama de dispersión, tendríamos algo de este tipo. Esta es la nube de puntos que representa la relación entre las dos variables. Lo que nos proponemos calcular es cuál es la covarianza entre esas dos variables. Para ese cálculo vamos a utilizar la función covar. Entonces, covarianza, covarianza entre mercado y mineros. La voy a representar así, o mercado, o me quedaría creo que mejor mercado y empresa. Y vamos a calcular la covarianza utilizando la función covarianza. Aquí la tenemos. La matriz 1 será rendimiento del mercado. La matriz 2 con F3 traigo la lista de rangos y sería el rendimiento de mineros y aceptar. Y tenemos un valor para la covarianza de 7.9 por 10 a la menos 5. Ahora vamos a calcular el denominador, que es la varianza del mercado. Vamos a utilizar entonces la función varianza. Entonces aquí tendríamos varianza mercado. La varianza del mercado, utilizamos la función var P. Varianza de una población total. En este caso, en realidad tenemos los datos de la población total, porque tenemos los datos desde el primer día hasta el último día. No se trata de una muestra, se trata de una población. Estamos utilizando por eso la función varianza sobre una población y le decimos que queremos que lo haga sobre la empresa, sobre el mercado, perdón. Voy a revisar la fórmula, es covarianza mercado-empresa sobre varianza mercado. Efectivamente, covarianza mercado-empresa sobre varianza mercado. Y obtenemos que la varianza del mercado es de 2/10 milésimas. Con estos dos datos podemos calcular ahora sí el valor del beta para la empresa, en este caso para la empresa Mineros. ¿Cómo lo calculamos? Estableciendo la relación, el cociente entre la covarianza mercado-empresa y la varianza mercado. Y obtenemos un beta de 0.36. ¿Qué quiere decir este beta de 0.36 y qué interpretación geométrica le podemos dar? Es lo que charlaremos en nuestro siguiente segmento. Gracias. Bien, como observaron ya en este segundo segmento desarrollamos los cálculos pertinentes para lograr un valor del beta para la empresa Mineros S.A., un beta de 0.36. En el siguiente video vamos a mostrar y a evidenciar algo que aparece usualmente en los libros de teoría o que comentan los autores. Nos dicen, el beta es la pendiente de la recta de regresión. Pues aquí tenemos una excelente oportunidad de verificar qué es eso de la recta de regresión. Algo muy interesante de comentarles es que dentro de este análisis estadístico que estamos haciendo, estamos trabajando con una población completa. Observen que tenemos los datos desde el primer día hasta el último día, no se trata de una muestra. Por eso los estadígrafos que hemos utilizado han sido los estadígrafos poblacionales. La var P
y la otra función que termina en P, que se refiere a población. Bien, los invito a nuestro siguiente video, en el cual haremos la verificación y chequearemos qué es la recta de regresión. Los invito además a que aprovechemos para mirar algunas potencialidades que tiene Excel y que nos ayudan mucho en este tipo de cálculos. Vamos a nuestra tercera video charla sobre el cálculo del beta para una cierta empresa. Recuerden que estamos calculando el beta porque es uno de los elementos necesarios para determinar el costo del patrimonio dentro del cálculo del costo de capital promedio ponderado o WACC. Este beta que hemos ya calculado, posteriormente habrá que incluirle el efecto de la estructura financiera de la empresa para obtener el beta que estamos buscando, que es el beta apalancado. Ya en las sesiones anteriores hemos descargado los precios de la acción de la empresa y del índice de bolsa. Hemos calculado las rentabilidades diarias de las dos series de precios. Con esas rentabilidades diarias hemos calculado la covarianza entre los rendimientos de la empresa y los rendimientos del mercado. Hemos calculado la varianza del mercado y terminamos con el cálculo del coeficiente beta. En este segmento vamos a recordar la interpretación geométrica del coeficiente beta para verificar que se trata de la pendiente de la recta de regresión sobre las series de datos que estamos estudiando. Volvamos a nuestra hoja de Excel, en la cual finalizamos el cálculo del beta en la sesión anterior. Es importante tener en mente que estamos tratando de establecer el comportamiento de la acción o del rendimiento de la empresa, mejor, en función del comportamiento del mercado. ¿Por qué hay que hacer esta aclaración? Porque es diferente si interpretáramos al contrario para efectos gráficos. Es decir, cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente en la gráfica del plano cartesiano. Por eso ya ustedes notarán acá que he reorganizado los datos ubicando en la primera columna, en el eje de las X, el rendimiento del índice y en el eje de las Y el rendimiento de Mineros. Estamos tratando de establecer cómo depende Mineros, por eso está en el eje Y, cómo depende Mineros del índice de bolsa, por eso el índice de bolsa está en el eje X. Vamos a graficar estas dos series de datos, las estoy seleccionando y ahora le pido a Excel que nos presente una gráfica de dispersión. Esta es la gráfica de dispersión para las dos series de datos que las vamos a colocar por aquí arriba junto a nuestro cálculo del coeficiente beta, por acá. Listos. Es importante también tener en mente que hay que construir una gráfica de dispersión XY. La gráfica de dispersión XY es la que nos representa, nos construye un gráfico de función, de relación, función entre las dos variables. Si elaboramos un gráfico de líneas, por ejemplo, pues podemos obtener resultados no esperados. A este gráfico de dispersión podemos calcular la recta de regresión. La recta de regresión es una recta que teóricamente atraviesa la nube de puntos con una característica, que es la recta que hace que las distancias de cada uno de estos 1000 de puntos que tenemos acá
la distancia sea en promedio la menor. Por eso comúnmente se llama la recta de los mínimos cuadrados. O sea, es la recta que se encuentra ubicada de tal manera que hace que en promedio las distancias de cada punto a dicha recta sea el menor. Anteriormente nos tocaba hacer una gran cantidad de tablas para calcular estas rectas. Hoy por hoy, gracias a Excel, pues estos cálculos son muy sencillos. Aquí en la opción de presentación encuentro un menú para análisis y le voy a pedir que nos presente la línea de tendencia. Vamos a suponer, y de hecho siempre que hablamos de líneas de regresión, estamos asumiendo que hay un comportamiento lineal entre las dos variables que tenemos en estudio, en este caso el rendimiento de la empresa y el rendimiento del mercado. Entonces suponemos un comportamiento lineal y le pedimos a Excel que nos presente la ecuación de la recta de regresión. Entonces, además de dibujarnos la recta, que la vemos aquí, que atraviesa la nube de puntos, Excel nos trae la ecuación de dicha recta. En la ecuación de la recta de regresión podemos observar la pendiente. Se trata de la ecuación de una recta. Recuerden, y igual a mx más b. En este caso, la pendiente, que se representa usualmente con la letra m, es 0.3641. Por esa razón, se dice que geométricamente la beta, el coeficiente beta, es la pendiente de la recta de regresión entre las dos variables que tenemos en estudio. Esa sería la verificación de que se trata efectivamente de la pendiente de dicha recta. Pero, ¿qué quiere decir que la empresa tenga un beta de 0.36? Recordemos primero el concepto de beta. ¿Cómo se definió? Como la covarianza del mercado empresa sobre la varianza del mercado. Se dice que el mercado tiene un beta de 1. ¿Por qué? Porque al hacer los cálculos aquí tendríamos covarianza mercado-mercado sobre varianza mercado. Recordemos que covarianza de una variable consigo mismo es la misma varianza. Es decir, nos quedaría el beta igual a varianza de mercado sobre varianza del mercado, lo cual obviamente es 1. Si el beta es mayor que 1, lo que estamos determinando es que hay una alta relación entre la rentabilidad del portafolio del mercado y la rentabilidad del activo, en este caso de la empresa. Es decir que la volatilidad en la rentabilidad del mercado le afecta a la rentabilidad del activo de una manera más que proporcional, más que directamente proporcional. Si el beta es menor que 1, como en este caso, quiere decir que el efecto del rendimiento del mercado sobre el rendimiento de la empresa es menos que proporcional. La constante de proporcionalidad es menor que 1. En general, el beta mide el impacto de la volatilidad del mercado sobre la rentabilidad de un activo en particular. Y recordemos que ello solo se refiere a un aspecto de todos los aspectos que puedan afectar la volatilidad de la rentabilidad del activo particular. Bueno, mis estimados amigos, con esto estamos terminando esta serie de videos en los cuales pretendemos demostrar o mostrar mejor en forma práctica cómo calcular el beta de una empresa a partir de los datos históricos del precio de su acción y comparándolo contra el comportamiento del mercado que lo hemos representado a través del índice de bolsa. Muchas felicidades y hasta una próxima ocasión.
Como observaron, bastante interesante el apoyo que nos ofrece Excel en el cálculo de la recta, de la ecuación de la recta de regresión. Como dijimos en ese video en tiempos anteriores, para llegar a esa pendiente había que hacer un sinnúmero de tablas y de cálculos para lograr encontrar esa pendiente. Ahora es únicamente una de las funciones y de las herramientas que nos ofrece la hoja de cálculo. Bueno, con esta verificación que hemos hecho de la interpretación del beta, tenemos todos los elementos listos para calcular el costo del patrimonio. Falta hacer algunos refinamientos. El beta que hemos obtenido es el beta neto, el beta puro. Ese beta hay que agregarle el efecto del apalancamiento financiero a que está sometida la empresa. El CASUE que vamos a encontrar es un CASUE calculado sobre tasas del mercado americano. En consecuencia es un CASUE sobre dólares. Y debemos de traer ese costo de patrimonio a pesos colombianos, a pesos corrientes. Con esos dos refinamientos de apalancar el beta y de traer el costo del patrimonio a pesos corrientes, podremos calcular ahí sí finalmente nuestro costo de capital promedio ponderado. En el siguiente video vamos a trabajar sobre una hoja de Excel que pertenece a un proceso amplio de valoración de empresa. Solamente estaremos trabajando en la hoja correspondiente al costo de capital promedio ponderado. Las celdas que van a encontrar, que van a ver pintadas de verde intenso, las consideraremos celdas de entrada. En esas celdas se colocan los datos necesarios para adelantar los procedimientos. Los invito entonces a que apreciemos nuestro último video de esta cuarta videoconferencia en la asignatura de Finanzas Corporativas. Bienvenidos a esta sesión en la cual estaremos haciendo algunos refinamientos al cálculo del beta obtenido para luego proceder a aplicarlo en la expresión que nos permite calcular a su vez el costo del capital propio. Un primer refinamiento que le debemos de hacer al beta es apalancarlo. El beta que hemos obtenido es un beta no apalancado. Acá lo tenemos. El beta apalancado es igual al beta sin apalancar multiplicado por este factor de ponderación, que es el efecto que tienen los impuestos sobre la deuda dividido en el patrimonio. Aquí tenemos los significados de cada una de estos símbolos. Una vez calculado el beta apalancado, debemos de calcular el costo K sub E, utilizando la expresión que venimos desarrollando. Pero ese costo K sub E, ese costo del patrimonio, está dado en dólares, dado que hemos venido considerando en todos los casos tasas americanas. Entonces necesitamos convertirlo a pesos corrientes, a pesos colombianos corrientes. Para eso, el CASUE que obtengamos, que sería este valor, debemos de aplicarle el efecto de la devaluación. Es una composición de tasas. 1 más CASUE multiplicado por 1 más tasa de devaluación menos 1 me permite obtener un CASUE. Con esos dos refinamientos, el del apalancamiento del beta o el efecto de la estructura financiera sobre el beta y la obtención de la equivalencia del costo en pesos colombianos a partir de tenerlo en dólares, con esos dos elementos podemos ahora sí calcular el costo del capital promedio ponderado. El costo de capital promedio ponderado pues es un promedio ponderado,
justamente a eso se debe su nombre. Es el costo de la deuda a su tasa promedio de deuda, a la tasa promedio del costo de la deuda, más, recuerden que un promedio es una suma, más el costo del patrimonio, perdón, el valor del patrimonio por el costo del patrimonio que a su vez. Si ustedes notan, nos la hemos pasado es calculando K sub E. Y esta suma dividida entre el total, que es el total de los activos financiados. Este cálculo final nos daría el WACC que andamos buscando. Veamos estos conceptos aplicados en el caso de una valoración de empresa. He pintado en color verde las celdas en las cuales tenemos datos de entrada. Como notarán en este modelo que estamos viendo, pues tiene muchas hojas, porque tiene muchos cálculos previos. Esta hoja que están viendo apunta al cálculo del valor de una empresa, al cálculo del EVA para una cierta empresa. He tomado y voy a trabajar únicamente en la hoja en la cual hacemos el cálculo del costo de capital promedio ponderado o WACC. Ahora sí volvamos a nuestros cálculos. Aquí tenemos en verde, les decía, los datos de entrada. Vamos a considerar una prima de riesgo país en dólares de 1.83, fue la que calculamos o la que encontramos en la visita que hicimos al simulador de valoración de empresas. El retorno, el rendimiento de los bonos a 10 años es el K sub L, la tasa libre de riesgo que estamos considerando, 3.70, que también lo encontramos haciendo la visita a Bones Bloomberg. La prima de riesgo 4.5, la encontramos también la extrajimos del simulador del grupo Bancolombia. Este beta es el beta que calculamos o que encontramos y al cual inclusive le hicimos su representación o le verificamos su representación gráfica de 0.36. Esta empresa en particular en la que estamos trabajando tiene un apalancamiento financiero, una relación entre su pasivo y su patrimonio de 42.85%. Esta relación de pasivo financiero y patrimonio nos permite calcular el primer refinamiento de nuestra fórmula, que sería el beta apalancado. Recordemos que el beta apalancado es el beta sin apalancar, afectado por la estructura financiera que tenga la empresa, el efecto de los impuestos sobre la deuda dividido entre el patrimonio. Tenemos entonces un beta apalancado de 0.46. Con ese beta apalancado podemos ahora sí calcular el K sub E. Recordemos que el K sub E es el costo del patrimonio, el que hemos estado calculando con la fórmula grande que vimos a lo largo de estas charlas. Es el rendimiento de la tasa libre de riesgo sumado al riesgo de mercado multiplicado por el beta apalancado más la prima de riesgo país, es la expresión que tenemos acá. El K sub E en dólares es de 7.6. Si consideramos una tasa de devaluación del 2.4, encontramos el K sub E en pesos colombianos de 10.29%. Con estos refinamientos hechos, podemos calcular ahora sí el WACC como el costo del capital promedio ponderado, que es la expresión que tenemos acá.
C15, que es el pasivo financiero, multiplicado por D14, que es el costo de la deuda ya después de impuestos, más C16, que es el patrimonio, multiplicado por D11, que es nuestro gran tema, el costo del patrimonio en pesos, y todo eso dividido entre el total de los activos financiados de la empresa. Obtenemos un costo de capital promedio ponderado de 11%. El costo de capital promedio ponderado del 11% nos indica que los activos de esta empresa deben de rendir por lo menos el 11.09%. Si rinden por encima de este valor, estaremos diciendo que la empresa genera valor, es decir, aumenta la riqueza de sus accionistas, es decir, incrementa la utilidad por acción. Si los activos de esta empresa generan rendimientos menores al 11.09%, estaremos diciendo que la empresa en su gestión, en su operación, destruye valor. Y si la empresa destruye valor, no será una empresa atractiva para los accionistas. Bien, mis amigos, con este cálculo del WACC estamos dando por terminada esta videocharla, en la cual hemos hecho el cálculo final del costo de capital promedio ponderado, recogiendo todos los elementos que venimos calculando a lo largo del tema en este curso de finanzas corporativas. Un feliz día. Bueno, no sobra recordarles que los videos que estamos trabajando también están disponibles en YouTube. En los acetatos que nos han estado acompañando he dejado la dirección por si los quieren ver también por esa vía. Este ejercicio que hemos concluido nos ha mostrado todo el procedimiento para calcular el beta de una empresa. En este caso escogimos la empresa Mineros S.A., como les dije, es una empresa antioqueña dedicada a la minería de metales. Ustedes pueden, a manera de práctica, hacer exactamente el mismo ejercicio descargando la información de la empresa de interés, sobre todo si por ahí hay algún inversionista de Ecopetrol, porque las acciones de Ecopetrol estuvieron muy puestas al público y tuvieron mucha publicidad. A manera de conclusión, tendríamos al menos dos afirmaciones. La primera, financiera, nos dice que el costo del patrimonio debe ser mayor que el costo de la deuda financiada. ¿Qué quiere decir esto? En nuestra notación quiere decir que el K sub D, el costo del patrimonio, debe ser mayor que el K sub E, el costo de la deuda. Si el costo del patrimonio fuese menor, el accionista preferiría ser prestamista de la empresa porque tendría unas mayores rentabilidades. A veces tenemos la convicción o tenemos la idea que el costo del patrimonio es bajo. Resulta que el accionista es mucho más incisivo, exige más rendimiento que el mismo prestamista. En segundo lugar, y gracias al video de hoy, a la sesión de hoy, es bueno recalcar que la información está toda disponible para hacer todo ese tipo de cálculos que a veces miramos como tan complicados. Es asunto de hacer buenas búsquedas, afianzarnos en sitios de internet que nos ofrezcan información de calidad y podemos hacer buenas prácticas en torno a estos temas. Bien, con esto estamos terminando nuestra unidad 2. Los invito a que visiten el material, den una buena lectura del material en el cual les estoy dejando fundamentación teórica. Estamos como trabajando que en el material haya fundamentación teórica y que en estas videoconferencias estemos trabajando asuntos prácticos. De esa manera pues podemos ser un poco más eficientes y abordar los dos aspectos en su proceso de aprendizaje, la fundamentación teórica y la fundamentación práctica.
Espero sus comentarios a través del foro. En el foro también les estoy enviando frecuentemente alguna información relevante sobre el desarrollo de nuestro curso. Un feliz día.